Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Shell Helix HX8 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo de Shell Helix HX8 se presenta como gama media del fabricante. En su catálogo hay modelos de gama superior como es la gama Helix Ultra y también modelos inferiores como la gama HX7, HX5 y HX3. En este HX8 el fabricante declara que supera la norma API-SN, que es de las más actuales, ACEA A3B3 y A3B4, homologación de fabricante del grupo BAG 502 y 505, Mercedes-Benz 2293, Renault RN700 y RN710, así como Fiat 9.55535 M2. Pasamos a la hoja de propiedades típicas que proporciona el fabricante, que la verdad me ha costado un poquito encontrar la más actualizada. El fabricante no lo pone nada fácil en su página web. Indica la viscosidad cinemática a 100 grados 14,7, la viscosidad cinemática a 40 grados 89,50, relativamente grueso, es un aceite bastante viscoso, índice de viscosidad 174, está dentro de un rango más o menos equivalente a otros 5W40 que llevamos analizados, la viscosidad dinámica a 30 grados bajo cero 5.471 y la capacidad de bombeo a 35 grados bajo cero 19.000. Si comparamos la tabla SAE nos está diciendo directamente que cumple de manera oficial con un 5W. En cuanto a la densidad, es un parámetro que me parece totalmente irrelevante. El punto de inflamación 232, un valor normal en este tipo de aceites, y el punto de congelación 51 grados bajo cero, que es relativamente bajo y eso es bueno. Un punto de congelación bajo en las fichas técnicas es un buen dato, ya que cuanto más bajo sea, es una señal directa e indirecta de que el fabricante ha utilizado una buena base para su formulación. Así por encima hay un poco ojímetro. Si veis una ficha técnica que por ejemplo el fabricante indica que el punto de congelación está en torno a 25-30 grados, señal directa e indirecta de que se ha utilizado un aceite con base mineral. Entre los 35-45 grados bajo cero suele ser una base del grupo 3 HC, y ya más próximo desde los 50 a los 60 grados bajo cero suele ser o bien una base GTL, que tiene muy buenas propiedades típicas en temperaturas bajas, o directamente base PAO. En cuanto a la hoja MSDS, la verdad es muy parca, no explica nada, simplemente indica que aceite intercambiable de baja viscosidad y que lleva una concentración entre un 0 y un 90%. La verdad no dice ningún tipo de CAS ni nada más. Dentro de la misma hoja MSDS indica contiene uno o más de los siguientes números CAS. Son todos prácticamente base HC, todos indican que son formulaciones del tipo grupo 3 HC, y he visto dos que he marcado aquí en rojo, la 68037-01-4 que es PAO, y 848-301-69-9 que se refiere a base GTL, pero aquí dice que puede, ¿vale? Puede o no puede, así que la hoja MSDS de poco sirve. Para comparar me he descargado la hoja del Shell Helix Ultra 5W40, que es el buque insignia de Shell en cuanto a 5W40, y aquí sí que especifica 848-301-69-9 con una concentración de entre un 70 y un 90%, y aquí sí que se ha utilizado base GTL que pertenece al grupo 3 Plus. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad 40 grados 81,34, viscosidad a 100 grados 13,42, un poco por debajo de lo que indica el fabricante, pero dentro de la media de otros 5W40. El índice de viscosidad 168, muy parecido a otros modelos que hemos visto. El TBN y el TAN, aquí sí que un punto a destacar. Tanto el TBN es alto, que eso es bueno, y el TAN es bastante bajo, también es bueno. El TBN es la capacidad de detergencia y neutralización inicial que tiene el aceite, y el TAN es la acidez que lleva, que esta acidez sube tanto por la calidad de la composición de la base como la concentración y calidad de los aditivos. En otros modelos que hemos visto, también así, gama sencillica de 5W40, el TBN estaba en torno a 9 y poco. Este es 10,97, es una buena puntuación. Y en cuanto al TAN, también está en 1,99, y otros modelos que hemos visto estaban en torno a 2, 2,5, aproximadamente 3,
3 con algo. Aquí lo importante es que la diferencia entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible. En cuanto a la concentración de cenizas, 1,11, valor típico de una CaC3B4 Full SAPS que impone un límite de 1,5, punto de congelación 46 grados bajo cero, no tan bajo como indica el fabricante, pero aún así una buena puntuación. Bombeo a 30 grados bajo cero, 5547, entra de lo que es un 5W. La evaporación NOAC de 8, relativamente baja. Los más bajos que hemos visto en el canal creo que el récord estaba en un Ravenol en torno a 6. Este indica 8, que aún así es un buen dato. Todo lo que sea de 8 y poco para abajo es una muy buena puntuación. Entre 8 y 10 es una puntuación que se puede considerar media, y ya a partir de 11, 12, 13, 14, 15, esos son peores puntuaciones. Pasamos a la concentración del azufre, 0,219, relativamente baja. Esto también, el tema del azufre es una señal directa e indirecta que podemos medio deducir, o bien que se ha utilizado una buena base, bien que se ha utilizado un paquete de aditivos bastante moderno que no engorda prácticamente el azufre. Cuanto mayor calidad tengan los aditivos, menos interfieren en la ceniza y en el azufre, y también en algunos casos es señal directa e indirecta de que va muy escaso de aditivos, pero en este caso, como vamos a comprobar ahora mismo, el paquete de aditivos es bastante rico. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno 54 ppm. El molibdeno es un modificador de fricción que ayuda a reducir un poquitín el consumo de combustible, así también como reducir el sonido del motor. Fósforo 940, zinc 1021, bario no lleva, boro 76, que es dispersante sin cenizas, magnesio 15, detergente, calcio 2753, también detergente, wolframio muy típico de algunos Ravenol gama alta no lleva, titanio muy común en los Castrol Edge tampoco lleva, y parámetro de oxidación de 10 es una señal que directa o indirectamente nos está indicando que en esta formulación no se ha utilizado ningún tipo de éster. En general, buenos parámetros. Me ha llamado la atención que utilicen molibdeno. En este tipo de rango de aceite de precio no se suele utilizar. A destacar, buen TBN, bajo TAN, buena concentración de azufre relativamente baja, poca evaporación NOAC, y la verdad en general todo bien. Quizás lo único que puedo achacarle es que la viscosidad en caliente no es tan viscosa como indica el fabricante, pero esto puede ser debido a la partida, ya que las propiedades típicas que nos da el fabricante es una media, no son valores absolutos. Pasamos a la hoja F-TIR. Aquí podemos ver la cresta de 1750 que no lleva nada de éster y la cresta de 722 que está en torno a 1. Señal inequívoca de que se ha usado una base grupo 3 y que no lleva nada de PAO. En mi opinión, aquí el fabricante ha utilizado un mix de base HC o GTL, no sabría deciros concentraciones exactas, pero el por qué intuyo que se ha usado GTL es porque tiene bastante baja la concentración de azufre, también el punto de evaporación es bastante bajo, y así como también a su vez el punto de congelación es relativamente bajo, que son propiedades típicas de los aceites base GTL. E intuyo que las concentraciones prácticamente 100% GTL se las reserva para la gama alta Helix Ultra. Bien, pues pasamos al apartado de las conclusiones finales. ¿Qué me parece el aceite? Pues muy correcto la verdad. Me ha gustado, por ejemplo, que se utilice en su formulación base GTL, aunque no sabemos la concentración exacta, pero recordad que el GTL se obtiene del gas natural, a diferencia de la base HC que se obtiene directamente de la torre de destilación bombardeándola con hidrógeno. En este caso lo que se hace es se coge el gas natural y se licúa, obteniendo bases muy puras y muy limpias. Ahí se ha quedado demostrado en la tan baja concentración de azufre. Puntos a destacar: el uso de molibdeno en el aditivo. No es que lleve muchísimo, pero es que en este rango de precio muy pocos aceites lo utilizan. Como ya he mencionado también, la concentración de azufre baja, baja evaporación, un alto TBN, un bajo TAN. La verdad, muy buenas propiedades, y lo que más me gusta de este aceite es sobre todo el precio. Este aceite a día de hoy está en la página web de Óscaro en envases de 5 litros a 21 euros con algo, no llega a 22 euros. Me parece un preciazo. Sí que es cierto que no cumple apenas normas de fabricante, homologación de fabricante, cumple BAG muy básicas y de Mercedes bastante antiguas.
Pero si comparáis fichas técnicas, os invito a que veáis, por ejemplo, el vídeo del Petronas o del Motul, ambos en 5W40. Este aceite no tiene nada que envidiar. Y la verdad que para, sobre todo, gente que tiene un presupuesto así un poco ajustado, o por ejemplo, si a día de hoy estás usando en tu coche un 10W40, por supuesto que te recomiendo este, pero vamos, muchísimo. Un 10W40 te va a costar lo mismo o más caro que este aceite y es de muchísimo peor calidad. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, espero que te haya gustado, dale like si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, y si quieres seguir estando atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite para saber elegir el mejor aceite para tu motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.